Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Hoy tenemos una audición un tanto compleja, como son las audiciones que refieren a temas de política nacional, pero insertadas en el contexto internacional. Ustedes saben que ya hace unos cuantos días que vengo insistiendo en un tema que considero de sustancial importancia para la humanidad, no solamente para el Uruguay en estos días, y que es el conflicto de Medio Oriente, conflicto que además, en la medida que el viaje presidencial del doctor Tabaré Vázquez con el canciller Nin Noboa y el ministro de Economía Danilo Astori implicó que Uruguay tomara partido en ese conflicto internacional, alineando a nuestro país detrás de la solución bélica del mismo para con el Estado Islámico y otras facciones musulmanas que combaten en la zona, el tema, sin lugar a duda, además de su importancia por la gravedad intrínseca, en la medida que implica la presencia en esa zona geográfica tan importante desde el punto de vista geoestratégico, por lo que veremos a continuación, ha concentrado en la zona capacidad termonuclear como para destruir el planeta Tierra por 2 veces. Es decir que si será grave la situación, que la capacidad de destrucción ya no implica la desaparición, la destrucción de la Tierra una vez, sino 2 veces. ¿Por qué? Bueno, porque hay una enorme concentración de poder de fuego por parte de las potencias imperiales que están en disputa de la zona geoestratégica más importante del planeta Tierra, que es precisamente el Medio Oriente, por sus reservas de petróleo y gas. Entonces, es muy importante analizar el origen de ese conflicto, la importancia geoestratégica, las motivaciones del mismo y finalmente la inserción que este gobierno realiza del país ante este conflicto. Hoy, inclusive el diario El País dedica su editorial al terrorismo y Uruguay en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente. Por supuesto, yo no me voy a detener a examinar el editorial, al cual lo considero como superfluo, guarango, interesado, como no podía ser de otra manera, proviniendo precisamente del diario El País. Pero sí voy a rescatar que pone el tema sobre la mesa y le dedica este editorial, defendiendo, obviamente, como no podía ser de otra manera, el posicionamiento del gobierno del fraude amplio, en el sentido de sumarse a la conspiración de bandera falsa, urdida hace ya muchísimo tiempo para el dominio de esta zona por parte de las potencias. Primer punto, amigos, importante. No hay ni buenos
ni malos. Hay intereses imperiales, intereses hegemónicos. Segundo punto, hay dos bloques fundamentalmente en disputa por la conquista territorial de esos yacimientos. El bloque occidental, conformado por la OTAN, y el bloque ruso, chino, iraní, que tiene exactamente los mismos intereses, la dominación del petróleo. Y finalmente, hay una víctima, como sucede con todas las partes del planeta Tierra donde hay recursos naturales que le importan de sobremanera a las potencias para fundamentar, consolidar, mantener, sustentar su dominio hegemónico, o sea, los recursos naturales. Donde hay recursos naturales estratégicos, los países son objeto de lo que se llama operaciones de bandera falsa para crear un clima de total inestabilidad y naturalmente conflictos fratricidas. Esa ha sido la política del capitalismo, de las élites capitalistas que utilizan a los distintos países como brazo ejecutor de sus intereses. Yo quiero referirles a esta altura algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de intereses imperiales y hacemos referencia a países, nos estamos refiriendo precisamente a la forma en que las élites utilizan a distintos países alternativamente en la historia como brazos ejecutores de sus políticas. Vale decir, cuando hablamos de Estados Unidos, no estamos hablando de que Estados Unidos, como pueblo, como conglomerado social, tenga intereses estratégicos en ese punto del planeta. Estamos hablando que la élite dominante, la élite dueña de los medios de comunicación, que no necesariamente son estadounidenses, tienen intereses allí. Cuando hablamos que el Imperio Británico tenía intereses en esa zona, o que los sigue teniendo, no estamos hablando de los ingleses, del pueblo inglés. Estamos hablando de la élite plutocrática internacional que alternativamente a lo largo de la historia ha utilizado a distintos países, distintas potencias para plasmar su poderío que no tiene bandera, que no tiene patria, que solamente son intereses económicos. Y lo que es peor aún, amigos, la historia nos enseña de que muchas veces esas élites tienen la capacidad de estar sustentando las políticas expansionistas, invasivas, de uno y del otro lado. Es decir, sustentando financiera y económicamente a un bloque y a otro bloque. Es importante que ustedes sepan, además, que la guerra, sin perjuicio de su importancia en cuanto a elemento de conquista directo de determinados yacimientos o recursos naturales, es además un acto financiero por excelencia. Es decir, esencialmente la guerra es un acto financiero. ¿Por qué? Porque la guerra genera deuda y porque a su vez la guerra también genera el dinamismo de los sectores capitalistas vinculados al complejo industrial militar que en su momento denunció Eisenhower cuando dejó la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, alertando sobre el peligro de que ese complejo industrial militar sea el que determine las medidas de política exterior de los Estados Unidos. Ese temor se plasmó en la realidad, y es así. No hay un único interés, no hay un único vector, no hay un único centro de poder que esté interesado en desarrollar
la política hegemónica sobre los puntos geoestratégicos del planeta. Es un conjunto de elementos, un conjunto de intereses los que gravitan y determinan las políticas. Lo primero y más importante a señalar es la metodología de acción para poder obtener el objetivo de la conquista. Y yo voy a referirme, antes que al Medio Oriente, a lo que vivió esta zona geográfica del planeta con respecto a las políticas imperiales, y más concretamente con respecto a la política imperial británica. Tengo en mis manos un libro que se llama Política Británica en el Río de la Plata, sexta edición, de Raúl Scalabrini Ortiz. Y en su página 57 dice: la diplomacia inglesa, resorte oculto de nuestra historia. La diplomacia inglesa es un instrumento ejecutivo que en sus relaciones con el extranjero tiene la necesidad de expansión y la voluntad de dominio del imperio de Gran Bretaña. Donde hay un pequeño interés presente o futuro, la diplomacia inglesa tiende sus redes invisibles de conocimiento, de sondeo, de preparación o de incautación. La acción de la diplomacia inglesa está generalmente imantada en un sentido favorable al lucro de las compañías inglesas, pero no soldada a sus minúsculos problemas de codicia o de sordidez ocasional. La diplomacia inglesa no descuida lo pequeño y circunstancial, pero vela ante todo por la grandeza permanente del imperio en que todo lo británico haya amparo. Más influencia y territorio conquistó Inglaterra con su diplomacia que con sus tropas o su flota. ¿Por qué es importante hablar de la diplomacia inglesa? Porque, según muchos autores actuales, entienden que esta estrategia del Estado Islámico, este levantamiento terrorista del Estado Islámico, es una creación fundamentalmente británica, pero también de la OTAN, para generar la excusa, para generar la motivación, para darle legitimación a la actuación de las tropas de la OTAN con ánimo de dominio en la zona donde radica el elemento vital, la sangre del sistema capitalista en el que vivimos. En ese sentido, amigos, tengo en mis manos un último libro de Daniel Stulin que se llama Fuera de Control. Al final me llegó gracias al amigo Walter, que desde Barcelona nos envía este libro que aún no está en las librerías uruguayas, por lo menos eso es lo que me ha informado alguna de las librerías a las que he llamado. Y en su página 26, Daniel Stulin, ustedes saben que es un ex miembro de la KGB, un hombre que se proyectó en el plano internacional por sus investigaciones del Club Bilderberg, ha tenido otros cuantos libros, es un conferencista, dice en su página 26, el Real Instituto de Asuntos Internacionales, RIA, del Reino Unido, o Grupo de la Mesa Redonda, es un brazo de una sociedad secreta creada por el magnate británico Cecil Rhodes para unir al mundo, empezando por los dominios de habla inglesa, bajo el gobierno elitista iluminado como él. La rama estadounidense se llama Consejo de Relaciones Exteriores, por su sigla en inglés, el más poderoso comité de expertos en tráfico de influencias del país. Luego, en la página 45,
Dice: Irán y el proyecto 1980. La política para llevar al poder a Jomeini se define en una serie de documentos publicados en 1978 por el prestigioso Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, titulado Proyecto 1980. Entre sus directores figuraban una serie de asesores de la administración Carter y miembros del gabinete como Cyrus Vance y Silvio Brzezinski. Al guardar relación con Irán y Oriente Medio, esa política se caracteriza principalmente por dos elementos estratégicos. La primera estrategia consistía en utilizar la revolución islámica como shock mundial para desencadenar lo que el CFR llamaba una desintegración controlada de la economía mundial. En segundo lugar, la revolución iraní se diseñó para desencadenar la propagación del fundamentalismo islámico por todo el mundo musulmán. Yo estoy intentando, amigos, darle los fundamentos de carácter teóricos y prácticos para entender hoy lo que es el conflicto de Medio Oriente, signado por la actuación en campo operativo de una serie de facciones fundamentalistas islámicas. ¿Por qué? Porque esa es la justificación, esa es la excusa para que Occidente traslade a esa zona ingente cantidad de material bélico para un objetivo de dominio estratégico, los yacimientos de petróleo. Esto está absolutamente probado a lo largo de la historia. Es decir, las apetencias de las potencias capitalistas emergentes occidentales sobre ese vasto territorio del Medio Oriente que en su momento fue ocupado por el Imperio Turco Otomano, ya en aquella época, es decir, sobre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, comenzaban las operaciones británicas subvirtiendo las fronteras del Imperio Otomano en esa zona para generar conflictos, desintegración y fundamentalmente balcanización, es decir, atomización en varios pequeños países de las zonas con recursos naturales. ¿Por qué? Bueno, por la famosa, cuan publicitada estrategia maquiavélica de divide y reinarás. Claro, mientras los yacimientos petrolíferos estaban bajo poder del Imperio Turco Otomano, era imposible generar políticas de exacción, políticas de expoliación y rapiña de esos productos. ¿Por qué? Bueno, por la fuerza del imperio. Más allá de que históricamente, en realidad, el petróleo comienza a ser un elemento vital para el sistema capitalista, cuando, desde el punto de vista tecnológico, se pasa de el carbón como elemento fundamental al petróleo. Eso sucede, obviamente, después del descubrimiento, de la extracción sistemática del petróleo. Todo comienza en 1859, cuando un geólogo, Drake, consigue perforar y extraer en los territorios, creo que de Pensilvania, el petróleo que estaba en el interior de la Tierra. En otros lugares se manifestaba inclusive en una suerte de arroyos, es decir, afloraba a la superficie. Luego, en 1870,
David Rockefeller, un hombre muy joven y ambicioso, genera toda una forma sistemática de explotación y distribución del petróleo, que inclusive es la base metodológica actual de las grandes empresas petroleras. Él gesta además un verdadero imperio petrolero mediante los mecanismos más deleznables, por supuesto, ilegalidad y crimen. Se entiende que en realidad Rockefeller es un agente Rothschild y que quien está verdaderamente detrás de todo el tema del petróleo es la dinastía Rothschild, lo cual seguramente la investigación más profunda de este tema nos lleve a poder acumular elementos de prueba al respecto. Yo les quiero decir que la preparación de esta audición ha sido verdaderamente apasionante, porque se abordan todo tipo de temas, porque de repente usted está estudiando la metodología del divide y reinarás, y aparece una figura, por todos ustedes muy conocida, como es Lawrence de Arabia, ¿verdad?, que jugó un papel fundamental en los proyectos coloniales de Gran Bretaña, de Inglaterra. Porque, bueno, esa figura de Lawrence de Arabia, que ustedes la tienen personificada por el artista Peter O'Toole, en un film que dura 4 horas, también trabaja Omar Sharif, hace referencia precisamente a cómo este agente de la diplomacia y de los estamentos militares de Inglaterra provoca el levantamiento árabe contra los turcos, logra inclusive un ataque por la retaguardia del Imperio Otomano, cruzando el desierto, ese es un poco el guión del film, y accede a un punto estratégico por el cual el Imperio Otomano comienza en su estrepitosa caída, que se materializa en 1923, cuando los jóvenes coroneles turcos advierten que lo que está en juego ya no es la destrucción del Imperio Turco Otomano, sino que está en juego la destrucción de la propia Turquía por la atomización que puede sufrir el territorio, y entonces tratan de concentrar todas sus fuerzas en mantener a una Turquía unida frente a los proyectos secesionistas, frente a los proyectos de balcanización que traía la diplomacia y las estrategias militares de Inglaterra. ¿Por qué hago esta referencia histórica, amigos? Hago esta referencia histórica porque ustedes tienen que advertir que lo que vivimos hoy es la repetición de una metodología ya muy antigua. Entonces, vemos cómo los británicos generan elementos de bandera falsa, porque al mismo tiempo que Lawrence de Arabia trabajaba ilusionando a los árabes en el sentido de tener un gran territorio panarábico, estaban por otro lado la diplomacia británica y la diplomacia francesa trabajando para el reparto de lo que iba a ser el imperio británico, los despojos del Imperio Turco Otomano. Es el famoso acuerdo Sykes-Picot por los dos representantes, Sykes el inglés y François Picot el francés, que trabajaban allí en el reparto de lo que iban a ser, como les dije, los territorios despojados al Imperio Turco Otomano. Por supuesto, ustedes vean a lo largo de la historia, no hay buenos y malos, hay intereses. Miren, en el estudio que yo he realizado para esta audición, que ha sido de muchas
horas. Estoy arriba de la mesa con un material bibliográfico muy importante. También he escuchado muchos videos en Internet. He llegado a una conclusión. Esta sí es factura personal, ¿verdad? Esto es una frase personal. Yo digo lo siguiente, amigos. Las guerras las gestan las élites financieras. Las declaran los políticos. La pelean los militares y la sufren los pueblos. Esa es un poco la esencia de lo que estamos viendo en el conflicto de Medio Oriente. El tema es fundamentalmente petróleo. Ustedes saben que Carter acuñó la doctrina Carter. La doctrina Carter es muy sencilla, no hace falta demasiados estudios. A la pausa le voy a dar la formulación conceptual en pocas palabras de la doctrina Carter, y a partir de esa doctrina vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos en Medio Oriente actualmente, para después ir al análisis de lo que fue la posición del gobierno del Uruguay, que a mí me permite hoy decir que tengo los elementos conceptuales como para catalogar al gobierno de Vázquez, Nin y Astori de gobierno prostituto. Chiripa de bolsa para taparse el rabo, porque no me llenan con 4 mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china para el rancho, me olvidó que hay jueces. La doctrina Carter, amigos, establecida por Jimmy Carter, es muy sencilla. Carter dijo: allí donde hay elementos, recursos vitales para Estados Unidos, esas zonas son declaradas de interés para la seguridad nacional. Así de fácil. O sea que el presidente de los Estados Unidos considera que el agua dulce es vital para la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, resulta que, como Uruguay tiene recursos hídricos muy importantes, sobre todo por el acuífero, Brasil, ni que hablar, donde radica la parte fundamental del acuífero guaraní, son de interés para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Y qué hace los Estados Unidos? Vuelvo a repetir, en representación de las élites plutocráticas, no del pueblo. Al pueblo lo tiene endeudado, 6 veces más endeudado que cualquier otro país. El ciudadano americano se encuentra 6 veces más endeudado que el uruguayo, por ejemplo. Y ya es mucho decir. Y genera un comando, o pone una base, o genera lisa y llanamente un conflicto. Tengo entre mis manos un libro referido estrictamente a este tema, que se llama Sangre y Petróleo, de Michael Clark, Peligros y consecuencias de la dependencia del crudo. Y en la página 23 dice lo siguiente: el papel crítico del CENTCOM, el CENTCOM es el comando central, es el comando de los Estados Unidos para el Medio Oriente. El papel crítico del CENTCOM en la protección del aprovisionamiento petrolero del país y de sus aliados se refleja de forma categórica en los testimonios que sus comandantes en jefes prestan habitualmente ante el Congreso. Y aquí viene una de esas alocuciones de los comandantes. Dice así: los intereses vitales de Estados Unidos en la región central son permanentes, declaró el general J.H. Binford Pei III ante una subcomisión parlamentaria en 1997, puesto que en la región se encuentran
más del 65% de las reservas petroleras mundiales, de las cuales Estados Unidos importa casi el 20% de sus necesidades. Europa Occidental el 43% y Japón el 68%. Es menester que la comunidad internacional tenga acceso libre y sin trabas a los recursos de dicha zona. Cualquier trastorno de dicho flujo, advirtió, intensificaría la inestabilidad del mercado petrolero mundial y precipitaría catástrofes económicas tanto en los países desarrollados como en los que se hallan en vías de desarrollo. Todos los sucesores de Peale han ratificado este punto de vista. Queda claro entonces, amigos, la relación de dependencia vital que tienen las potencias industrializadas de ambos bloques en esos territorios. De ahí en más parte todo el tema de los operativos, las estrategias de bandera falsa. Ustedes saben que el origen del fundamentalismo islámico, como ya lo hemos leído, proviene de la concepción ideal, ¿verdad?, finalística de Inglaterra y Estados Unidos, que tiene sus primeros sus primeras manifestaciones en lo que refiere a estos tiempos en la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética invade Afganistán, se genera una situación de peligro geoestratégico por el avance del comunismo en esa zona, es decir, por el avance del sistema soviético, el imperio soviético en esa zona, que podría entonces ir acaparando las reservas petrolíferas. Y se genera, por parte de la inteligencia británica, tengo todos los elementos probatorios y anecdóticos que se los podría poner en conocimiento, pero no nos da la audición para semejante pormenorización del tema, se gesta allí entonces, se urde la resistencia de los mujahidines. En realidad los mujahidines fueron preparados ideológica y militarmente en las madrasas de Pakistán. De las madrasas, es decir, de las escuelas musulmanas de Pakistán, y donde además se les da entrenamiento militar por intermedio, naturalmente, del aprovisionamiento que hacía la Central de Inteligencia Americana, se gesta el movimiento de los talibanes. Es un movimiento que en Afganistán era absolutamente nuevo, no se conocía a los talibanes como tales. Los talibanes son una producción pakistaní de las madrasas de Pakistán. Y los talibanes desarrollan la guerra de resistencia contra las tropas soviéticas. Las tropas soviéticas estuvieron a punto de ganar la guerra, pero ante esa situación los Estados Unidos e Inglaterra apelan a un elemento vital que dio vuelta la guerra de Afganistán. ¿Y saben qué? Tiene un nombre, es un artefacto, se llama FIM-92 Stinger. ¿Qué es? Es un lanzamisiles, es un misil tierra-aire guiado por calor infrarrojo, por un rayo infrarrojo. El FIM-92 Stinger es un misil perseguidor infrarrojo tierra-aire diseñado en los Estados Unidos y utilizado para todos los servicios armados de este país. Entró en servicio en 1981. El misil Stinger básico ha sido hasta la fecha responsable de 270 naves derribadas confirmadas. La primera de ellas, un IA-58 Pucará durante la Guerra de las Malvinas. Un Pucará durante la Guerra de las Malvinas. Lo que es la vida, amigos. ¿Vieron cómo, qué redondo que es el mundo, no? Es fabricado por la Raytheon Missile System y también con licencia alemana de EADS, la fábrica alemana. ¿Por qué este misil cambió la historia en Afganistán? Bueno, por el poder de fuego que le dio a los talibanes. Comenzaron a derribar los helicópteros y los aviones en el aire. Hubo un importante... No se olviden que además el territorio de Afganistán desde el punto de vista de la infantería es terrible porque es muy escarpado, de montañas, con toda una serie de elementos climatológicos en su contra. Entonces la infantería es muy difícil de que pueda tener campañas exitosas. El Stinger cambia la historia y pierde la guerra en Afganistán la Unión Soviética. La caída de Afganistán
de la Unión Soviética en Afganistán precipita la caída de la Unión Soviética, es decir, precipita las reformas llevadas adelante que terminan en la desintegración del Imperio Soviético y por allí la consolidación de la Federación Rusa como una consecuencia, un despojo de lo que fue el Imperio Soviético. Pero lo importante es que también comienza a consolidarse el fundamentalismo islámico. Ese fundamentalismo islámico será el enemigo de paja que genere Occidente para su presencia militar en esa zona geoestratégica. ¿Cuál es el otro hito histórico que marca esta metodología? Es el autoatentado de la OTAN contra las Torres Gemelas. El autoatentado está generado con la complicidad de Arabia Saudita. Arabia Saudita es un jugador, digamos, estratégico en esto del fundamentalismo islámico y también en lo que tiene que ver con el suministro de petróleo. Lo cierto es que los elementos fundamentalistas islámicos, manipulados obviamente por la inteligencia británica y americana, generan los atentados de las Torres Gemelas. El otro día hablé de que se encontró el pasaporte y ahí me confundí, dije Ali Aka. Ali Aka en realidad fue el rumano que atentó contra Juan Pablo II. Debí decir Mohamed Atta. Hago la rectificación del caso. Ustedes comprendan que son muchos los nombres que uno tiene que retener en todas estas conspiraciones de bandera falsa, ¿verdad? Me rectifico, entonces me refiero ahora a Mohamed Atta, un wahabi, es decir, pertenece a la secta sunita de los Wahhabi, que es una secta especial que domina, o específica, que domina en Arabia Saudita. La familia Saud, la familia real de Arabia Saudita, adhiere a esta secta de los suníes, que son fundamentalistas, ¿verdad?, y que son la gran mayoría del Islam. Prácticamente, yo lo dije el otro día, hablamos de un 80% que son sunitas. En la estrategia británica de disolución del Imperio Otomano, se crearon una serie, llevando adelante el acuerdo Sykes-Picot, cuando cayó el Imperio Turco Otomano, lo que se hizo fue una verdadera atomización de todo el mundo arábigo. Y otra cosa importante que se hizo fue poner como líderes de los países y de los reinos creados a las minorías. Es decir, las minorías chiitas fueron elegidas como autoridades administrativas gubernamentales porque eso era una fuente permanente de fricción y porque eso generaba que los gobiernos recién instaurados frente a las luchas de carácter religiosas permanentemente estuvieran necesitando de la ayuda de Occidente para sofocar los levantamientos religiosos de aquellas sectas o de aquellas parte de la religión que era opositora, por aquella división de los musulmanes a la muerte de Mahoma en el 632 después de Cristo, que se dividen en los que siguen al yerno de Mahoma, Ali, y los que siguen a la forma de designación de el sustituto de Mahoma, conforme a lo que decían las escrituras que recogían las alocuciones de Mahoma, que se llamaba la Sunna, y por eso se le llama sunitas. Esa división entre sunitas y chiitas, que es fundamental para entender todo este proceso de luchas, es exacerbado por la inteligencia británica fundamentalmente para generar esta inestabilidad. Y esa inestabilidad permite la presencia, entonces, militar de las potencias de la OTAN. En el mismo sentido, permítanme que les recuerde que nosotros participamos, también Uruguay también participa activamente en otra guerra fratricida que promueve la inteligencia británica, la inteligencia americana y la inteligencia
israelí. Me estoy refiriendo al conflicto del Congo. ¿Por qué? Bueno, es el conflicto entre los Hutsi y los Tutsi, y eso les permite inestabilidad en el Congo, y el Congo es rico en materiales, en lo que se llama metales raros, fundamentalmente la colombita taltanita, el coltán. Y nosotros vamos allá con las tropas y nos prestamos a la mise en scène que realizan entonces estas élites plutocráticas, ¿verdad?, para gestar las guerras fratricidas y así poder, naturalmente, manipular el precio del petróleo. Ese es otro aspecto importante que yo les quiero decir. El otro día leía, y lo tengo aquí en mis manos, el libro de Alfredo Jalife Rame, que se llaman Los 5 precios del petróleo. Es un libro muy interesante porque trata de explicarnos todos los factores que influyen en la fijación del precio del petróleo. Y fíjense lo que dice Alfredo Jalife Rame en este libro que se llama Los 5 precios del petróleo, en la página 190. El eje bursátil, la City y Wall Street, la City es precisamente la zona de Londres, que es totalmente autonómica con respecto al resto de Londres, ¿verdad? Tiene hasta sus propias leyes y su propio gobernador. La City de Londres y Wall Street, que controla a sus respectivos gobiernos decorativos, busca dominar por la vía militar derivada del terrorismo geoestratégico del 11 de septiembre, el triángulo petrolero gasero del Golfo Pérsico, el Mar Caspio y Siberia. Bueno, precisamente los territorios individualizados como estratégicos. Estamos hablando de Irak, estamos hablando de Arabia, estamos hablando de Emiratos, estamos hablando de Siria, estamos hablando del Líbano, es decir, estamos hablando de Medio Oriente. Y fíjense cómo los autores coinciden en la descripción de esa importancia geoestratégica. Y todos los autores, porque vamos a entendernos, aquí por ejemplo tengo en mis manos el libro de Zbigniew Brzezinski, que se llama El Gran Tablero Mundial, la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Y fíjense, en esta parte, el libro en realidad trata sobre la importancia de Eurasia, la importancia geoestratégica de Eurasia. Por lo tanto, si tuviera que hacer una cita, tendría que leer páginas y páginas enteras, porque Brzezinski es uno de los asesores de Carter que individualizan precisamente a esta zona como una zona estratégica, y es el ideólogo de la doctrina Carter. Por lo tanto, me voy a referir a algo mucho más puntual, porque este libro es del 1997, y fíjense que, si mal no recuerdo, fíjense que en la página 63, refiriéndose a los escenarios peligrosos que podría enfrentar Estados Unidos en esa zona y otras, pero fundamentalmente en esa zona del planeta Tierra, en la página 63 dice Brzezinski: el escenario potencialmente más peligroso sería el de una gran coalición entre China, Rusia y quizás Irán, una coalición antihegemónica, no por una ideología, sino por agravios complementarios. Es decir, se está refiriendo a la estrategia de dominación de las zonas de recursos naturales, en este caso específicamente petroleros y gasíferos. Y ya adelantaba, amigos, lo que hoy estamos viviendo, el peor escenario. ¿Por qué dice el peor escenario? Por lo que yo vengo diciendo hace unos días, y tal vez alguno de ustedes pueda tildarme de alarmista, porque que el portaavión chino nuclear de última generación esté en el puerto de Tartus, que es una base militar rusa en Siria, que los portaaviones franceses ya estén en aguas del Mediterráneo,
Tengo entendido que hay el portaavión de Estados Unidos, el Teodoro Roosevelt, lo tuvieron que retirar por problemas, digamos, de acondicionamiento tecnológico más avanzado. Creo que Estados Unidos hoy se quedó sin portaaviones en esa zona, pero igual tiene una serie de bases militares. Esto es muy importante. Toda esta región, amigos, está impregnada de bases militares de los Estados Unidos. Yo no tengo tiempo, sí tengo el material y lo tengo aquí en mis manos. Precisamente el libro que les hago referencia, Sangre y Petróleo, tiene un detalle de todas las bases militares que tiene Estados Unidos en estos países, en los países del Golfo Pérsico. Hacen que, digamos, la no presencia de un portaavión sea indiferente, porque en la base tiene los elementos de fuego suficiente como para repeler o como para atacar al otro bloque. Pero lo importante es que ustedes recapitulen que esa zona es hoy un polvorín. Muy bien, muy bien. Ahora venimos al Uruguay, en estos 10 minutos que me quedan, 9 minutos que me quedan. Fíjense, amigos, en este escenario que acabo de plantear, trabajando la inteligencia británica, trabajando la inteligencia israelí, trabajando la inteligencia de los Estados Unidos, trabajando los ejércitos, generando esta estrategia de banderas falsas, generando autoatentados, generando en definitiva todo un ardid para apoderarse del petróleo. Y por el otro lado también, por supuesto, los rusos y los chinos haciendo su juego para poder llegar a mantener las reservas petrolíferas bajo su influencia, porque el gobierno de Bashar al-Assad naturalmente es un gobierno prorruso, tiene muy buenas relaciones con Rusia, es más, Rusia lo mantiene. La intervención militar en Siria es para mantener a Bashar en el gobierno, porque es una forma de dominio geoestratégico sobre el petróleo. No es porque sea bueno Bashar o porque sea bueno Putin, sino que volvemos al comienzo, es un interés estratégico. Además, tengo una noticia para ustedes que es terrible. En este escenario de confrontación de la OTAN con este temible bloque, según lo decía el propio Sivi Brzezinski, hoy sale una noticia que a mí me llamó la atención. Dice así: los Su-35 rusos, que son los últimos aviones de combate de los Estados Unidos, llevarán a la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos a un nivel inalcanzable. Y ustedes saben que Emiratos primero tiene bases de los Estados Unidos, y en segundo lugar es un aliado de los Estados Unidos, es decir, forma parte del bloque de la OTAN. Y entonces usted dice lo siguiente: pues yo no entiendo nada. Los rusos están hoy con presencia militar de todo tipo, bombardeando al Estado Islámico para salvar naturalmente al gobierno de Bashar al-Assad, y le están suministrando aviones a quien mañana podría competir o lisa y llanamente estar en una contienda abierta. Bueno, naturalmente será muy atractiva la venta de estos aviones, habrá mucho dinero de por medio, y esto solamente lo dije a título de anecdótico para que se den cuenta de que aquí no hay buenos o malos, aquí hay intereses económicos. En este contexto de intereses espurios, de manejo de la inteligencia, de desplazamientos de tropas, todo para poder obtener el dominio hegemónico del petróleo, Nin Noboa, Tabaré Vázquez y Danilo Astori, cediendo al chantaje de la OTAN para darle el puestito en el Consejo Permanente, cosa que ya antes había negado el gobierno uruguayo, no había cedido al chantaje. Esto emerge justamente del editorial del diario El País. Tengo entendido que Sanguinetti se había negado a participar del Consejo, de que Uruguay participara del Consejo de Seguridad como miembro no permanente, precisamente pienso que por los condicionamientos que le genera la OTAN a cualquier país que entre a su caja de resonancia más importante que la ONU. Pero fíjense qué paradójico, amigos, que la izquierda, que el Partido Comunista de Laurier, que el partido del Frente de Liber Seregni de Valenti, aquel secretario de la UJC cuando era joven, que el partido de Vázquez, que se llama de izquierda, que el partido del MPP con las materas con el Che Guevara, forme parte de esta estrategia conspirativa de la OTAN para invadir países periféricos, para masacrar a su población.
Ese es el chantaje, esa es la traición a la patria, porque dentro del chantaje implica exponer a ustedes y a mí a las represalias de estos conspiranoides. ¿Se dan cuenta? Esta es la burrada, esta es la entrega, esta es la traición, este es el travestismo, esta es la prostitución del fraude amplio. Por eso yo lo puedo llamar gobierno prostituto. Yo le puedo decir sin miedo a equivocarme que Vázquez, Astori y Nin se fueron a prostituir políticamente a Francia y a Japón. Pero esa prostitución política, esa venta, ese amplexo sexual político con la OTAN, lo va a pagar eventualmente el pueblo uruguayo. Por supuesto que hoy yo le estoy pasando factura a todo el fraude amplio, al cual lo estoy tratando, a todos los fraude amplistas, de traidores. Porque la alineación que hizo Vázquez, que a mí no me extraña, a ver, yo a Vázquez lo comprendo, él está cumpliendo su trabajo. Yo fui el único uruguayo que dijo cuál era la vinculación que tenía Vázquez con el imperio. Vázquez es un agente académico de la Central de Inteligencia Americana. Y todos estos movimientos que se hacen en torno al petróleo están digitados por la Central de Inteligencia Americana. Por lo tanto, señor presidente Vázquez, yo a usted lo comprendo. Usted cumplió con su trabajo como agente de la CIA. Lo que no puedo entender es a los otros. O mejor dicho, sí los puedo entender. Son una forma de prostituir al país. Aquí no se está defendiendo al terrorismo. Claro que son unos criminales. Claro que son deleznables estos tipos del Estado Islámico. Nada más lejos del Estado Islámico que mi ideología. Primero que nada por mi ateísmo. Segundo por mi humanismo. Por mi sentido de empatía. Pero a no comerse la pastilla, ni hacérsela comer al pueblo uruguayo. Vázquez, Nin, Astori, ustedes saben perfectamente bien que el Estado Islámico es una operación de bandera falsa que llevan adelante las potencias de la OTAN para la hegemonía del líquido vital del sistema capitalista que es el petróleo. Ustedes prostituyeron al pueblo uruguayo y lo alinearon detrás entonces de una política imperialista, hegemónica, invasiva y criminal. El próximo lunes seguiremos profundizando estos temas, con mucho gusto. Donde nadie creía que hubiera gusano, porque el copetudo de riñón cubierto, yo sé que en el pago me tienen idea. Así pasó El Poder Real con el doctor Gustavo Salle. Nos volveremos a reencontrar el próximo lunes a las 10 de la mañana. Sé abrirme camino.